Bueno, un aviso importante. Estoy por acá en un lugar por el cual van a escuchar mucho ruido, muchas voces. Usted me tiene paciencia, esto no es una super grabación super estructurada, pero esto es, vuelvo y se los digo, yo leo los correos de ustedes, leo los mensajes de ustedes y los veo demasiado preocupados, entonces vamos a hacer estos videitos lo mejor posible para que ustedes los pueda ver y aprenda. ¿Listo? Entonces, por favor, se van a leer del texto de anatomía de Sobota, el capítulo de músculos del miembro inferior. La otra recomendación es que por favor del libro de anatomía de Gray también lean la parte de músculos. Y una recomendación que siempre le hago es que por favor trate de visualizar muchas imágenes. ¿Listo? Tanto de Néter como de los otros libros que hay por ahí. Bien, entonces vamos a ver la temática de los músculos del miembro inferior. Y vamos a empezar por los músculos de la región glútea, que es esta región que está por acá en la parte posterior. Los músculos de la región glútea se encuentran en relación con este hueso que se llama el hueso ilíaco, y estas superficies que están acá en la parte posterior del hueso ilíaco se conocen efectivamente como las superficies glúteas. Esa es la localización. De hecho, tiene una relación estrecha con este punto anatómico que sería la articulación sacroiliaca. Bien, ¿por qué es importante la región glútea? La región glútea en realidad es la que nos hace diferente a la gran mayoría de los mamíferos, porque casi todos los mamíferos son cuadrúpedos, pero nosotros como especie, como Homo, y empezamos a hiperdesarrollar la región glútea, y esa región glútea es la que nos permitió esto, la bipedestación. Entonces es un grupo muscular demasiado importante para muchas cosas, ya lo vamos a ver de forma segmentaria, pero juega un rol demasiado importante en la bipedestación. Entonces, acá tenemos unos cortes. Esta es una vista posterior de los músculos de la región glútea, una vista lateral de los músculos de la región glútea, y eso es una vista profunda de los músculos de la región glútea. Por lo cual, doctores, los músculos de la región glútea los vamos a dividir en dos grupos. Músculos de la región glútea superficial y músculos de la región glútea profundos o llamados rotadores externos de la región de la cadera. Entonces el primer músculo que les voy a presentar es este músculo grande que está acá, casi que se encuentra inmediato a la disección de la piel y se conoce como el músculo glúteo mayor. El músculo glúteo mayor es muy grande, por lo cual él va a tener varias funciones. Él sale de una región de la cresta ilíaca, de la región sacra, y todas sus fibras musculares van en dirección hacia el trocánter mayor y hacia una estructura fibrosa que se conoce como el tracto iliotibial, que sería esta fibra. Ahorita lo vamos a ver con más detalles. Esto es un músculo con una masa muscular considerable, por lo cual, por eso les digo que tiene mucha fuerza y puede hacer varias funciones, pero su función principal es coger el muslo y tirarlo hacia atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que su función principal es la extensión del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. Esa es la función principal del músculo glúteo mayor. El músculo glúteo mayor está inervado por un nervio del plexo lumbosacro que se llama el nervio glúteo inferior. Nervio glúteo inferior. Bien, entonces en ese orden de ideas referente al músculo glúteo mayor ya están las cuatro cositas. ¿Dónde está? Más o menos de dónde a dónde va. ¿Cuál creo que es su función y su inervación? Que el glúteo mayor es el nervio glúteo inferior. Bien. Profundo el músculo glúteo mayor aparecen dos musculitos, este señor y este señor, y se conocen como los músculos glúteo medio, que sería este que está cortado, que está profundo al glúteo mayor, este señor que se conoce como el músculo glúteo menor, y les quiero presentar otro músculo que hace parte de la región glútea, que sería esto que está acá, y es un musculito que se llama el músculo tensor de la fascia lata, tensor de la fascia lata. El músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor salen de la superficie glútea del hueso ilíaco y ambos van a dirigirse hacia el trocánter mayor. Sencillo. Mientras que este fragmento muscular que se llama el tensor de la fascia lata sale de la parte más anterior de la cresta ilíaca y se va a dirigir hacia este tejido fibroso grueso que se conoce como el tracto iliotibial, igual a donde llega el músculo glúteo mayor. Bien, ahora, ¿por qué les presenté tres músculos en conjunto? El glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. Porque ellos tienen la misma función en conjunto.
cogen esta parte del muslo y la tiran hacia lateral. Y ese movimiento se conoce como la abducción del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. Entonces, véanlos como un grupo de músculos. El glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata tienen en común la misma función, hacer la abducción del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. ¿Cuál es su inervación? Los tres son inervados por el mismo nervio, y se llama nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior se encarga de los abductores de la articulación del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. Bien, entonces yo quito al glúteo medio, quito al glúteo menor y aparecen estos musculitos chiquiticos. Y estos músculos se conocen como los músculos profundos de la región glútea. Y también se le conoce como los músculos pelvi, porque van de los huesos pélvicos hacia el trocánter mayor. Entonces se conocen como músculos pelvitrocantéricos o músculos profundos de la región glútea, pero también se le denomina los músculos rotadores externos de la articulación coxofemoral. ¿Y por qué se le denomina también los rotadores externos? Porque todos tienen esa misma función. Bien, entonces vamos a verlos desde el más superior hacia el más inferior. Y este musculito ya lo vimos en una correlación clínica y se llama el músculo piriforme. El más craneal de todos, el más superior de todos, se conoce como el músculo piriforme. Va del hueso sacro hacia el trocánter mayor. El que sigue en orden, este pequeñito, se conoce como el músculo gemelo inferior. Gemelo superior, perdón. Gemelo superior. Este está taponando el agujero obturador por la parte interna y hace todo este trayecto en dirección al trocánter. Se conoce como el obturador interno. El que sigue sería este, que se conoce como el gemelo inferior. Y finalmente tenemos este rectangular, que parece un cuadrado, un rectangular, y se conoce como el cuadrado femoral. Todos estos músculos, que son los pelvitrocantéricos, ¿cuál es el otro nombre? Los rotadores externos de la cadera. ¿O cuál es el otro nombre? Músculos profundos de la región glútea. Son inervados por nervios propios del plexo sacro. ¿Cómo así que nervios propios? Hay un nervio que se llama nervio del músculo piriforme. Hay un nervio que se llama nervio del músculo obturador interno. Hay un nervio que se llama nervio del cuadrado femoral. Y esos nervios vienen de el plexo sacro. ¿Cuál es su función? La rotación externa. Muy bien. Entonces veamos algunas imagencitas para entender más correlaciones de los músculos de la región glútea. Bien, acá tenemos una disección. ¿Y qué disección se hizo? Se quitó el músculo glúteo mayor y el glúteo medio para poder visualizar otros músculos. Y aquí estamos viendo los músculos de la región profunda. Este que está acá se llama el músculo piriforme y acá vemos cómo hay un nervio bien grande que se llama el nervio ciático, que en la gran mayoría de la población emerge por el polo inferior de ese músculo. Entonces el músculo piriforme me ayuda a dar una localización de ciertas estructuras. Lo que salga superior al músculo piriforme se dice que sale por un espacio llamado suprapiriforme. Y lo que sale inferior a ese músculo piriforme sale por un espacio infrapiriforme. Este nerviecito que está saliendo por el espacio suprapiriforme se conoce como el nervio glúteo superior. ¿Y qué hace el nervio glúteo superior? Le dan inervación al músculo glúteo medio, al músculo glúteo menor y a este que está en una posición lateral que se llama el músculo tensor de la fascia lata. ¿Qué hacen estos tres músculos? Cogen el muslo y lo tiran hacia lateral. Eso se llama la abducción. Abducción del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. Pero estos señores que están aquí profunditos se llaman los pelvitrocantéricos o rotadores externos de la articulación coxofemoral y ellos son inervados por el plexo sacro por medio de unos nervios propios. Acá vemos cómo se resalta la importancia topográfica del músculo llamado piriforme, que es uno de los pelvitrocantéricos. Y aquí está una relación anatómica de cómo el nervio ciático en la gran mayoría de la población emerge infrapiriforme al músculo piriforme. Bien, ¿quién inerva el músculo piriforme? Un nervio propio que se llama nervio del músculo piriforme que viene del plexo sacro. Perfecto. Entonces terminamos la región glútea. ¿Listo? ¿Cuántos músculos llevamos? Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor
tensor de la fascia lata y el grupo de músculos pelvitrocantéricos o rotadores externos que se conocen como profundos del glúteo, que son varios: piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los músculos de la región del muslo. Vamos a pasar a los músculos de la región del muslo. Y para entender los músculos de la región del muslo de una forma fácil, tenemos que entender que hay una fascia que envuelve a todos los músculos del muslo y se llama la fascia lata. Fascia lata. ¿Qué es la fascia lata? Es un tejido fibroso que amarra todos los músculos y lo mantiene en su posición. Pero esa fascia se profundiza y forma unos compartimentos o compartimientos musculares. ¿Y por qué es importante entender esta anatomía por compartimentos? Porque los compartimentos casi siempre tienen la misma inervación. Entonces uno se los aprende por compartimentos y con eso tiene la inervación. Entonces vamos a empezar con el compartimento más grande de todos, que sería este, y se llama el compartimento anterior del muslo. Póngame cuidado porque vamos a ver la inervación de una vez. Todos los músculos del compartimento anterior tienen la misma inervación y su inervación es un nervio del plexo lumbar que se llama nervio femoral. Nervio femoral. ¿Cuáles son los músculos del compartimento anterior? El más importante es un músculo gigante que se encuentra en toda esta porción anterior del muslo y se llama el músculo cuádriceps. ¿Por qué se llama cuádriceps? Porque tiene 4 porciones. Una porción superficial media o intermedia, que se conoce también como el femoral largo. Una porción lateral que se conoce como el vasto lateral del cuádriceps, una porción medial que se conoce como el vasto medial y una porción profunda a este que se conoce como la porción profunda o el vasto intermedio profundo. ¿Listo? ¿Quién los inerva? El nervio femoral. El músculo cuádriceps tú vas a leer que tiene muchas funciones, pero quizás la función más importante es la extensión de la pierna a nivel de la región articular de la rodilla. Extensión de la pierna a nivel de la región articular de la rodilla. Moviliza los huesos de la pierna. Otro musculito importante aquí en el compartimento anterior es este músculo grande que tiene el nombre de ser el músculo más largo del cuerpo y se conoce como el músculo sartorio. ¿De dónde a dónde va? De la espina ilíaca antero-superior hace todo un trayecto oblicuo y termina en el cóndilo tibial en la parte medial, acá. Entonces el músculo sartorio es uno de esos músculos que llega a esta punta, que se conoce como el cóndilo medial de la tibia. Ahí. Bien. Y hay otro musculito que se los quiero mostrar acá, esta porción, que se conoce como el músculo psoas ilíaco. El músculo psoas ilíaco. ¿Por qué se llama como músculo psoas ilíaco? Porque hay una porción que está profunda en el abdomen, adyacente a la columna, que se llama el músculo psoas mayor, y hay una porción que sale de la fosa ilíaca, del hueso ilíaco, y cuando se unen, se llama el músculo psoas ilíaco, que es esto que está acá. Ese psoas ilíaco termina en este punto anatómico que se llama el trocánter menor. La función de este psoas ilíaco, su función principal es la flexión del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. ¿Quién lo inerva? Lo inerva el nervio femoral. Entonces, ¿cuáles son los músculos del compartimento anterior? Número 1, el cuádriceps. Número 2, el músculo sartorio. Y número 3, un músculo bien importante que estaría solo acá y se llama el músculo psoas ilíaco. Todos son inervados por el nervio femoral, pero tienen diferentes funciones. El cuádriceps van a leer que tiene más funciones, léalas y entiéndalas, te las tienes que aprender todas, pero la función principal para correlaciones clínicas es la extensión de la pierna a nivel de la región de la rodilla. La función principal del músculo psoas ilíaco es la flexión del muslo a nivel de la coxofemoral y la función del sartorio, como es tan largo, a él se le asignan muchas funciones, que rotación externa, que algo de flexión de la pierna. Entonces, como puede llegar a tener tantas funciones, clínicamente no es un músculo que utilicemos mucho para revisar a los pacientes porque puede tener varias funciones, pero lea las funciones para que más o menos las comprenda. Bien.
Listo. Entonces acá tenemos unas imágenes para visualizar por completo el músculo cuádriceps, que es un poquito complejo porque es bien grande. ¿Listo? Entonces, el cuádriceps, cada uno de sus vertientes salen de diferentes puntos. Eso es uno que se conoce como el recto femoral o el vasto superficial intermedio, el vasto lateral, el vasto medial, pero profundo al recto femoral está otro vasto que es el vasto más pequeño y es el vasto profundo. ¿Qué tiene de interesante el cuádriceps? Que todas sus fibras musculares hacia la parte distal llegando a la región de la rodilla forman un tendón que se llama el tendón del cuádriceps y sumergen a la rótula, envuelven por completo el hueso llamado sesamoideo o la rótula. Y de la rótula a la tuberosidad tibial sigue una conexión fibrosa que se conoce como el ligamento rotuliano, ¿vale? Y acá les quiero mostrar por completo al músculo psoas ilíaco. De la parte lateral de los cuerpos vertebrales L1, L2, L3, L4 sale este músculo que se llama el psoas mayor. Pero desde toda la fosa ilíaca, que es esta parte interna del hueso ilíaco, sale este músculo grande que se llama el hueso ilíaco. Ambos musculitos pasan por debajo de este tejido fibroso, que es un ligamento que se conoce como el ligamento inguinal. Ese ligamento va de la espina ilíaca anterosuperior a la tuberosidad del pubis. El músculo pasa profundo a ese ligamento y cuando se unen forman el músculo psoas ilíaco que termina en el trocánter menor. El psoas ilíaco, ¿cuál es su función? Flexión del muslo a nivel de la coxofemoral. El cuádriceps, ¿cuál es su función? Pueden ser varias, pero clínicamente la principal es la extensión de la pierna a nivel de la región de la rodilla. Y aquí vamos a ver quizás lo más importante. Esto esquemáticamente es el plexo lumbar y muchos nervios salen del plexo lumbar, pero este nerviecito que me interesa mucho se llama el nervio femoral y él se distribuye para darle la inervación motora a todos los músculos del compartimento anterior. Vamos a ver ahora los músculos del compartimiento medial del muslo. Compartimiento medial del muslo. Son varios. ¿Listo? Pero estos músculos del compartimiento medial tienen algo en común. Su inervación y su función principal. ¿Vale? ¿Cuál es su función principal? Entonces yo tengo un punto A y tengo acá un punto B por donde están todos estos músculos. La función principal de estos músculos es coger el muslo y tirarlo hacia la línea media. Eso se conoce como aducción del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. Eso tienen en común todos. Adicional a eso, ¿qué otra cosa tienen en común? La inervación. Todos los músculos del compartimento medial tienen la misma inervación por medio de un nervio que se llama nervio obturador, que es del plexo lumbar. Y ese nervio obturador atraviesa el conducto obturador y se distribuye para darle la inervación a todos los músculos de ese compartimento medial. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos cosas bien importantes. ¿Cuál es la inervación de todos los del compartimento medial? El nervio obturador. ¿Cuál es la función de todos los del compartimento medial? La aducción del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. Ahora vamos a verlos a ellos. Bien, aparece este señor musculito que lo mencionamos más o menos en huesos, se llama el músculo pectíneo. ¿Y por qué lo hemos mencionado? Porque recuerden que hay una franja de relieve óseo que se llama la línea pectínea. Se llama el músculo pectíneo. Bien. Ahora vamos con otro músculo que quitando el músculo pectíneo aparece y está por allá profundo. Y se conoce como el músculo obturador externo. El músculo obturador externo sale de la parte anterior del agujero obturador y se va a dirigir hacia el trocánter mayor. Y tiene la misma inervación y la misma función en común. Ahora vamos con otros acá sencillos de ver. Les presento este señor que se va a conocer como el músculo aductor largo. Aductor largo. Cuando yo quito el aductor largo aparece por debajo o profundo este señor que se llama el aductor corto. El aductor corto. Y viendo que debajo del aductor corto hay uno gigantísimo, que es todo este músculo, es supremamente grande, uno lo puede palpar. Este músculo gigante se llama el músculo aductor magno o aductor mayor. Y tiene una característica, que él deja un ojal que se conoce como el hiato del aductor para unas estructuras nerviosas y vasculares que después vamos a ver, pero finaliza a nivel del epicóndilo medial del fémur
en una localización que se conoce como el tubérculo o la tuberosidad aductora. Y es gigante, es un músculo supremamente grande. Y como último tenemos un músculo también rectilíneo que sale del tubérculo del pubis, desciende, 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 y va a terminar en el mismo punto donde termina el sartorio, que es el cóndilo medial de la tibia, y ese músculo largo, largo se llama el músculo grácil. Grácil. Entonces, son varios músculos en el compartimiento medial del muslo. ¿Cuántos son? Número 1, pectíneo. Número 2, obturador externo. Número 3, aductor largo. Número 4, aductor corto. Número 5, aductor magno. Número 6, músculo grácil. Son varios, pero todos tienen la misma inervación, nervio obturador, y tienen en común la misma función. Aducción del muslo a nivel de la articulación coxofemoral. Bien, vamos a pasar para el tercer compartimento del muslo, que es bien importante, y es el compartimento posterior. Tradicionalmente, esos músculos que quedan en la parte posterior del muslo se les denomina los músculos isquiotibiales, pero es un error, tienes que tratar de ser más actualizado, se conocen como los músculos isquiosurales. Surales. Isquio, ¿por qué? Porque los tres salen del hueso isquio, pero van en dirección hacia huesos de la pierna. ¿Por qué no se pueden llamar isquiotibiales? Porque aquí vemos que no todos van hacia la tibia, los de la parte medial van hacia la tibia, pero no todos van hacia la tibia. Entonces, a los músculos del compartimento posterior del muslo se le conoce como los músculos isquiosurales. Isquiosurales. Y vamos a verlos porque son tres. El de la parte lateral se conoce como el bíceps femoral. Bíceps femoral. Y se llama bíceps porque tiene dos porciones, una porción larga y una porción corta. Sale del isquion y se dirige y llega hasta la cabeza del peroné o de la fíbula. ¿Listo? Ya vemos quién lo inerva. Ahora veamos los que están en la parte medial. Del isquion hasta la tibia está uno que se conoce como el músculo semitendinoso. Si yo quito el semitendinoso, por debajo del semitendinoso está uno mucho más grande que se llama el semimembranoso, el músculo semimembranoso. Bien, estos músculos que se encuentran en la parte posterior del muslo van a recibir la inervación de una parte del nervio ciático, que eso ya saben ustedes por semiología, el nervio ciático está pasando por la parte posterior del muslo, pero el nervio ciático tiene dos porciones. La porción del nervio ciático que se encarga de darle la inervación motora a estos músculos isquiosurales o del comportamiento posterior es la porción tibial del nervio ciático. Entonces, los músculos de la región posterior del muslo son inervados por la porción tibial del nervio ciático. Son inervados por la porción tibial del nervio ciático. Estos músculos, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, tienen una función en común principal. Pueden tener varias funciones, las van a leer, pero la que clínicamente más evalúa uno es la flexión de la pierna a nivel de la región de la rodilla. Flexión de la pierna a nivel de la región de la rodilla. O sea, cogen los huesecitos de la pierna y los tiran hacia posterior. Cogen los huesitos de la pierna y lo tiran hacia posterior. Listo. Entonces acá veamos unas integraciones clínicas entre esto. Bien, esto es una región que se conoce como el triángulo femoral o el triángulo de Scarpa y tiene unos límites anatómicos. Este límite anatómico es el ligamento inguinal, este límite anatómico es el músculo sartorio y este límite anatómico es el músculo aductor largo. ¿Y por qué es importante esa región? Porque ahí está pasando el paquete vasculonervioso femoral. ¿Cómo así que el paquete vasculonervioso femoral? Sí, número 1, el nervio femoral. Número 2, la arteria femoral. Y número 3, la vena femoral. Que cuando veamos irrigación hablaremos de eso, pero acá les presento el nervio femoral. Entonces, para recordar cómo es la localización de ese paquete vasculonervioso, hay una mnemotecnia que dice que a nivel del triángulo de Scarpa o triángulo femoral, el paquete vasculonervioso van de medial a lateral. ¿Cómo así que van? Vena femoral, arteria femoral y N de van de nervio femoral. ¿Vale? Entonces, casito clínico, paciente con lesión a nivel del triángulo de Scarpa.
Cualquiera de estas tres estructuras se puede lesionar. ¿Listo? Ahora acá les quiero presentar esto. Esto, ¿dónde estamos localizados? Mire, esta es la rótula, ese es el ligamento rotuliano, esta es la tuberosidad tibial y esta es la parte, un segundo por acá que se me trabó esto, bien, es la parte medial de la tibia. Aquí está. Hay unas bursas por ahí, como tratando de evitar el roce entre esto, pero esto se conoce como el cóndilo medial de la tibia. El cóndilo medial de la tibia es importante porque estas tres estructuras tendinosas llegan a esa localización. ¿Y cuáles son esas tres estructuras tendinosas? Número 1, el músculo sartorio. Número 2, el músculo grácil. Y número 3, el músculo semitendinoso. Esto es lo que anatómicamente se conoce como la pata de ganso. Entonces, la pata de ganso, ¿dónde está localizada? En la parte medial proximal de la tibia. ¿Y qué es la pata de ganso? Corresponde a los tendones que se insertan en la misma localización y son sartorio, grácil y semitendinoso. Entonces, ¿qué sería una tendinitis de la pata de ganso? Tiene que ver con estos tres musculitos que están llegando al mismo punto anatómico. ¿Vale? Bien. Y para ir finalizando, vamos a ver los músculos de la región de la pierna. Los músculos de la región de la pierna también necesitamos entender que están recubiertos por una fascia que se llama la fascia sural. Pero la fascia sural envuelve a todos y se profundiza y forma unos compartimentos. ¿Cuáles son los compartimentos de la pierna? 1, compartimento anterior. 2, compartimento lateral. Y número 3, el compartimento más grande de todos, que es el compartimento posterior. Tiene muchos músculos. Bien, entonces esto es un dibujo tomado en éter. Aquí está como la lista de los diferentes músculos y las estructuras que se encuentran en cada uno de esos compartimentos para que por favor las lean. Pero ¿qué le quiero enseñar yo? Lo importante de los compartimentos es que los músculos que están en un mismo compartimento tienden a tener la misma inervación. Tienden a tener la misma inervación. Bien, entonces vean cómo vamos a ver de una vez lo más importante. Todos los músculos del compartimiento anterior, todos los músculos del compartimiento anterior tienen la misma inervación y se llama nervio fibular o nervio peroneal profundo. Todos los músculos que están en el compartimiento anterior, que ahorita vemos cuáles son, tienen la misma inervación, nervio fibular o peroneal profundo. Todos los músculos que están en la parte lateral, aquí está la lista. Todos los músculos de la parte lateral son dos musculitos, el músculo fibular largo y el músculo fibular corto. Tienen la misma inervación y están inervados por un nervio que se llama el nervio fibular superficial o peroneo superficial. Bien, y todos los músculos que están en el compartimiento posterior, que son varios, porque el compartimiento posterior se divide en profundo y en superficial. Todos los músculos del compartimiento posterior tienen la misma inervación y todos son inervados por el nervio tibial que viene del nervio ciático. Entonces, enumeremos los diferentes músculos y ya le ponemos sus diferentes funciones. En el compartimiento anterior de la pierna están los músculos llamados extensores de la pierna. Los músculos extensores de la pierna hacen un movimiento que es coger el dorso del pie y acercarlo hacia la pierna. Y eso se conoce como la dorsiflexión. Extensión del pie es sinónimo de dorsiflexión. Los músculos del compartimento anterior se conocen como los músculos extensores. ¿Cuáles son? Un músculo que se llama tibial anterior, otro músculo que se llama extensor largo de los dedos, otro músculo que se llama extensor largo del alus o del dedo gordo, y otro músculo pequeño, chiquito, digamos que es constitucional, no es tan importante clínicamente, que se llama el tercer peroneo. ¿Quién los inerva? El nervio fibular profundo. En el compartimiento lateral es más cortico, más sencillo. Tenemos simplemente dos músculos, fibular largo y fibular corto. ¿Quién los va a inervar? El nervio fibular superficial. La función de estos músculos del compartimiento lateral, ¿cuál es? Es hacer la eversión del pie. Es hacer la eversión del pie. Y ahora tenemos la cantidad de músculos que se encuentran en el compartimiento posterior. En el compartimiento profundo
están los que llamamos los músculos flexores del pie. ¿Y cuáles son? El flexor largo de los dedos, el flexor largo del alus, el músculo tibial posterior y un músculo pequeño que se llama músculo popliteo. Ellos están acá, profundos, y son inervados por el nervio tibial. Y a nivel superficial, es decir, por debajo de la piel, sigue una lista de músculos que también son del compartimiento posterior y se llaman el músculo sóleo, que es el más grande de todos, los músculos gastrocnemios, que son dos, medial y lateral, y otro músculo pequeñito que se conoce como el músculo plantar. Los músculos del compartimiento posterior, doctores, se conocen como los extensores del pie, como los flexores del pie, corrijo, como los flexores del pie. Entonces, es sinónimo flexión del pie de un movimiento que consiste en llevar la planta del pie hacia abajo o pararse en punticas de pie. Ese movimiento se conoce como la plantiflexión. Plantiflexión. Entonces, es sinónimo dorsiflexión de extensión del pie. Es sinónimo plantiflexión de flexión del pie. ¿Cuáles son los nervios para la pierna? Compartimiento anterior, nervio fibular profundo. Compartimiento lateral, nervio fibular superficial. Y compartimiento posterior, que es el grandote, nervio tibial. Muy bien. Acá veamos unos ejemplos de los movimientos. Dorsiflexión se llamaría extensión del pie. ¿Qué músculos lo hacen? Los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Acá estamos haciendo la plantiflexión. ¿Qué músculos lo hacen? Los músculos, todos los músculos del compartimiento posterior de la pierna. Bien. Ahora acá vamos a visualizar los músculos del compartimiento posterior de la pierna para que los entendamos muy bien. ¿Listo? Hay unos que se llaman los profundos. Son estos. Los músculos profundos son inervados por el nervio tibial y acá les muestro uno pequeñito que se llama el músculo popliteo. El músculo popliteo tiene una función especial que es ayudar a estabilizar la articulación femorotibial. Es pequeñito y está acá y está profundo. Pero los otros tres se conocen como los flexores, flexores del pie. Y vamos a verlos. El que está en toda la mitad se conoce como el músculo tibial posterior. Tibial posterior. El que está en la parte medial, vemos que sus fibras musculares están posteriores a la tibia, pero él, cuando llega al pie, se distribuye en múltiples tendones para llegar hasta las falanges distales y media de los dedos, y se conoce como el flexor largo de los dedos. Pero en la parte lateral, posterior a la fíbula o al peroné, aparece un músculo que cuando vemos que pasa hacia la planta del pie, lo que hace es dirigir su tendón hacia el alus o hacia el dedo gordo del pie o hacia el dedo número 1, hacia la falange distal. Y ese se conoce como el flexor largo del alus. Estos cuatro señores son los músculos profundos. ¿Quién los inerva? El nervio tibial. Ahora vamos a ver los del plano superficial. El más superficial de todos es este músculo gigante que se conoce como los gastrocnemios. Hay una parte lateral y hay una parte medial. Los gastrocnemios tienen mucha relación con el siguiente músculo que vamos a quitar este señor y aparece aquí gigante. Se llama el músculo sóleo. El músculo sóleo se encuentra posterior a los huesos de la pierna. Tanto gastrocnemios como sóleos se unen en un tendón común gigante que se conoce como el tendón del calcáneo o también se le llama el tendón aquiliano o el tendón de Aquiles y terminan en este hueso que se conoce como el calcáneo. Esto esquemáticamente acá sería el tendón de Aquiles. Entonces, ¿cuál es la función principal de ellos? Hacer la plantiflexión o ponerse en puntitas de pie. ¿Listo? Y este musculito que clínicamente no es tan importante, pero hay que conocerlo, es un músculo pequeñito que se encuentra entre gastrocnemios y los sóleos y se conoce como el músculo plantar. Músculo plantar. Bien, ¿qué tienen en común todos estos músculos del compartimiento posterior? Su inervación, nervio tibial. ¿Y qué otra cosa tienen en común? Que están inervados por medio del nervio tibial y su función es la plantiflexión. Muy bien. Acá vamos a visualizar los músculos del compartimiento lateral. Músculos del compartimiento lateral de la pierna. Son dos, el músculo fibular largo y fibular corto. Entonces, el más superficial es el fibular largo,
pasa por la parte posterior del peroné y se va en dirección hacia los huesos de la planta o los metatarsos, la base de los metatarsos y la base de algunos huesos del carpo. Profundo se encuentra el fibular corto. El fibular corto pasa posterior a la fíbula y termina en este punto anatómico, acá. Y ese punto anatómico se conoce como la tuberosidad del quinto metatarso. ¿Cuál es la función de estos músculos? Hacer un arco de movilidad que se conoce como la eversión. ¿Quién los inerva? El nervio fibular superficial. Entonces acá tenemos eversión, inversión, neutro. Eversión, inversión, neutro. Los músculos de compartimento lateral, ¿qué movimiento hacen? La eversión. Porque hacen la tracción, jalarían hacia allá. Entonces, ¿qué nervio hace la eversión? El nervio fibular superficial. Entonces, aquí les quiero presentar otro arco de movilidad que sucede a nivel de la región del tobillo y se conoce como la inversión, que todavía no hemos visto quién hace la inversión. Y tenemos finalmente los músculos del compartimento anterior de la pierna. Son estos musculitos que están acá, son estos señores. Sinteticémoslo. Su inervación es la misma. Nervio fibular profundo. ¿Cuál es la función de todos los que están acá? Hacer la dorsiflexión o la extensión del pie. ¿Listo? Y vamos a conocerlos. El más superficial de todos es este músculo. Uno lo puede palpar. Usted palpa el borde anterior de la tibia y esa carnosidad que palpa corresponde al músculo tibial anterior. El músculo tibial anterior desciende y va y se conecta hacia la parte medial de los huesos del tarso. Listo. Yo quito el músculo tibial anterior y aparece anterior a la membrana interósea este musculito que se conoce como el músculo extensor largo del halus. Extensor largo del halus, ¿por qué? Porque él desciende, llega al pie y termina por allá en la falange distal de ese halus o ese primer dedo. Por acá tenemos otro, este señor grande, que está en la parte más lateral anterior de la pierna. Y él, cuando pasa el pie, se distribuye en múltiples tendones y va a llegar hasta el dedo 2, 3, 4 y 5, hacia la falange distal y media, y se conoce como el músculo extensor largo de los dedos. Y muy chiquitico, tenemos un músculo más que todo constitucional, clínicamente no es tan relevante como los otros, y se conoce como el tercer fibular o el tercer peroneo. Y también se conecta en la parte superficial de la base del quinto metatarsiano. Estos musculitos, ¿cuál va a ser su función? Hacer la dorsiflexión. Y están inervados todos por el nervio peroneo profundo o fibular profundo. Entonces veamos relaciones, integraciones anatómicas. En la parte posterior de la rodilla se genera una fosa porque hay una transición entre los isquiosurales y el inicio de los gastronemios. Y esa fosa se conoce como la fosa poplitea. Y en la fosa poplitea yo encuentro las siguientes estructuras. Yo encuentro la arteria poplitea, encuentro la vena poplitea y encuentro el nervio tibial. Esas tres estructuras están en toda la mitad, pero hacia la parte lateral aparece este nerviecito que se conoce como el nervio peroneo común. Y ese nervio peroneo común, como lo vamos a ver en clase de nervios, es posteriormente el que se va a dividir en nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. Entonces, estas son las relaciones anatómicas de la fosa poplitea. Arteria poplitea, vena poplitea, nervio tibial, en la mitad. Pero hacia la parte lateral de esa fosa poplitea está el nervio peroneo común, también llamado anteriormente ciático popliteo lateral, que lo importante es recordar que ese peroneo común se va a dividir finalmente en peroneo superficial y peroneo profundo. Entonces aquí está pasando eso. El nervio peroneo común o ciático popliteo lateral a nivel de la cabeza o el cuello del peroné se bifurca en los dos nervios que hemos hablado. Nervio peroneo profundo para los músculos del compartimiento anterior de la pierna, que son los que hacen la dorsiflexión, y se divide en peroneo superficial para los músculos del compartimiento lateral de la pierna, que son los que hacen la eversión. Listo. Y finalmente tenemos los músculos del pie.
Los músculos del pie se dividen en dos regiones sencillas, dorso del pie y planta del pie. Músculos que están en el dorso del pie y los músculos que están en la planta del pie. Los músculos que están en el dorso del pie, ¿cuál va a ser su función? Son músculos que están en esta localización, por lo cual su función va a ser extender los dedos. Mientras que los músculos que están en la planta, su función va a ser flexión de los dedos. Entonces, a nivel del dorso en su cuerpo, usted va y toca y uno no tiene mucha carnita porque son poquitos. Pero cuando usted va y toca la planta, es muy blandita, no se toca tan dura. ¿Por qué? Porque yo tengo múltiples músculos a nivel de la planta. ¿Listo? Entonces vamos a verlos y acá estamos viendo una región del dorso del pie. Y son básicamente dos musculitos. Uno que se conoce como el extensor corto del dedo gordo o del alus, que sale de los huesos del tarso a nivel del dorso y se pega a las falanges del primer dedo o del dedo llamado alus. Y este otro que se conoce como el extensor corto de los dedos, que lo que hacen es llegar hasta los diferentes dedos y hacen la extensión de los dedos. Estos dos musculitos son inervados por el nervio peroneo profundo, que es el mismo nervio que inerva a los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Ahora, en la planta del pie, doctores, yo sí necesito que vea los libros, los estudie, porque son varios músculos y se dividen por capas. Superficial, la que sigue profunda o la capa número 2, hay varios músculos, otra serie de músculos más profundas. Por acá tenemos finalmente los músculos más profundos, que se conocerían como los interóseos. Entonces, los músculos de la planta del pie se estudian por capas, se los van a estudiar por favor de la más superficial hacia la más profunda. La capa más profunda se constituye por los músculos llamados interóseos, pero vea lo más importante de esto porque hay que concretarlo. Son varios musculitos, los van a estudiar y los van a entender, ¿sí? Pero ¿cuál es la función básicamente de todos? Ayudar a la flexión de los dedos, ayudar a la flexión de los dedos del pie. Y todos son inervados por dos ramas que se llaman nervios plantares, nervio plantar medial y nervio plantar lateral. Pero eso clínicamente quizás no tiene tampoco tanta importancia por lo pronto porque esos nervios que se llaman nervio plantar medial y plantar lateral, ¿de dónde salieron? Vienen del nervio tibial. Entonces, el nervio tibial va descendiendo por toda la parte posterior de la pierna. Cuando pasa a la planta, se divide en dos ramas. Cuando pasa a la planta, se divide en dos ramas y una que se llama plantar medial y otra que se llama plantar lateral. Lo cual tiene dando como resultado que todos los músculos de la planta son inervados por el nervio tibial por medio de sus dos ramas que son plantar medial y plantar lateral. Bueno, doctores, espero que esta información condensada y concreta les sirva mucho. No les había dicho nada de que se la iba a mandar porque quiero que estudien, que lean. Acuérdense que es demasiado importante en este curso para que usted se prepare para todo ese contexto clínico que viene a continuación en su proceso de estudio. Y esto es el resumen más macro y más puntual que se puede tener de esta información. Bien, quedo atento a cualquier nueva inquietud. Que estén muy bien. Chao, chao.